buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Adultos Mayores. Hoy es un programa muy interesante. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de códices en forma general. Vamos a platicar de la experiencia de Colombia, de un servidor en el foro permanente del Mercosur y Latinoamérica, en donde fuimos a una conferencia de un tema muy importante que es el hule, como elemento que exportamos los mesoamericanos a todo el mundo. Y precisamente hablamos del Ulamalistle allí en Popoyán, Colombia, en el departamento del Cauca, en la Universidad del Cauca, precisamente en la Facultad de Cultura Física. Ahí fue la sede de este importante foro para la democratización del deporte, la educación física y la recreación, en donde existieron diversas universidades de Colombia, presente también la Asociación de Clubes de Rosario en Argentina, de la Universidad Austral de Chile, también estuvo presente la Universidad de Pasto en Colombia, diversas universidades que aportaron su conocimiento desde la perspectiva de la educación física, y algunos hablan de deportes ancestrales, de deportes originarios, aquí le llamamos nosotros, o en su caso le llamamos deportes autóctonos. Fue un evento muy importante en la ciudad de Popoyán, en Colombia, a unas 3 horas por carretera de Cali, Colombia. Y bueno, pues creo que ha sido extraordinario el papel de la delegación mexicana, representada por un servidor y representando al Colegio de Educadores Físicos de la República Mexicana, que bueno, ya estamos haciendo presencia. Y bueno, pues quiero comentarles que tuvo un efecto muy importante, porque en la asamblea que fue el jueves pasado, pues ganamos la Secretaría General de este importante foro, que tiene una historia ya de 9 años, en donde han reforzado la defensa de la educación física y el deporte a nivel de todo el continente americano, aunque bueno, se llama Mercosur porque la idea surge precisamente en Argentina, y desde luego pues estamos en favor de la defensa de la educación física en todo el continente, por qué no decirle, y sobre todo sobre los derechos del acceso al deporte, a la recreación del deporte, a la educación física y al deporte de todos los latinoamericanos. Se presentaron ponencias sobre las legislaciones de cada uno de los países presentes en el Congreso, y bueno, vemos que hay una visión general muy importante para que perviva la educación física, y no lo que pudo haber pasado aquí en México, en donde la autoridad desarrollo curricular, la División de Desarrollo Curricular, quería desaparecer la materia de educación física a cambio de una materia que se denominaría desarrollo corporal y salud. Y bueno, obtuvimos el apoyo de todos los países y las universidades participantes en este importante evento. Y bueno, pues realmente para mí me da mucho gusto presentar nuevamente en este programa de Adultos Mayores a un gran amigo, a un gran maestro en historia, Gustavo Gutiérrez. Gustavo, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa de Adultos Mayores. No, gracias a ti, es un honor volver a estar aquí visitándolos y compartiendo la información de la cultura maya, ¿no? Oye, en lo que está, se puede subir perfectamente los materiales que tú nos traes, pues platícanos un poquito aquí en corto de los códices, especialmente del que vamos a platicar hoy, del Códice Dresde, que es dentro de los 4, como yo lo he aprendido en tus cursos, de los 4 códices, pues realmente de origen precolombino, precuauhtémico o prehispánico. Sí, bueno, existen numerosos códices prehispánicos. Sin embargo, en el caso de la cultura maya en específico, solo tenemos 4 documentos que son considerados códices prehispánicos mayas. De estos 4 documentos, el más célebre, el más conocido, el más estudiado es el Códice Dresde. También está el Códice París y el Códice Madrid. Estos 3 tienen el nombre de la sede de la ciudad en la cual se encuentran actualmente los originales. Estos códices, cabe mencionar, sobrevivieron gracias a las condiciones climáticas en Europa, en esos depositorios que son las bibliotecas. Ahí lograron hallarse y ahí se conservan. Existe un 4º códice que está en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, aquí en la Ciudad de México, que es el denominado Códice Grolier, un códice que salió al público, a conocimiento público en los años 70, que fue subastado
y que ha sido muy cuestionado de si es auténtico o no es auténtico. Hay recientes estudios de especialistas importantes, Stephen Houston, Michael Coe, que hablan de que el documento es original. Sin embargo, hay algunos estudios en sentido contrario. Sin embargo, pues ahí se conserva, es quizá el documento mucho más elemental comparativamente contra los otros 3 documentos. Casi no tiene texto, los únicos textos que tiene se refieren a los signos de algunos días del calendario ritual, y fuera de ahí son imágenes. Y entonces, a diferencia de los otros 3 documentos, que sí tienen un texto, que sí tienen una información compleja, muy desarrollada, pues el Códice Grolier queda bastante atrás, aunque insisto, ha habido estudios recientes tratando de darle nueva dimensión al conocimiento que se puede extraer de este documento, ¿no? Gustavo, un poquito en el tiempo atrás de tu formación, ¿cuál fue tu primer contacto con el Códice Dresde? Bueno, fue hace muchísimos años, ¿verdad? La verdad es que desde los años 70 tuve la oportunidad de acercarme a estos documentos. Sin embargo, en aquel entonces, cabe mencionar que eran otras las condiciones en las que nos encontrábamos la mayoría de nosotros, en el sentido de que no teníamos un acceso a copias legibles, a copias accesibles, de estos documentos, del Códice Dresde, del Códice de Madrid, del Códice de París, que insisto, eran los que en aquel entonces se manejaban. Y era extraño tener un documento que tuviera la copia. En los años 70, el Fondo de Cultura Económica editó un facsimilar del Códice Dresde, y lo editó junto con un comentario a este códice por parte del gran mayista Sir John Eric Sidney Thompson, un comentario sumamente complejo, sumamente interesante, y que nos acercaba muchísimo al contenido del documento. Sin embargo, en aquel entonces todavía la parte escrita era muy poco conocida y muy poco desarrollada. Thompson negaba la posibilidad de un sistema de escritura, aunque él mismo había hecho muchos avances en el desciframiento de esta escritura. Muy bien, pues un poquito como introducción, para hacer un poquito de tiempo, Gustavo, ¿qué te parece si vemos un video de la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología, que es como un contexto general para que nuestros adultos mayores a lo mejor no son muy amantes de la cultura maya, pero a lo mejor con este video y este programa pues se van a ir adentrando para ver qué posibilidades hay en cuanto a la lectura, en cuanto a la velocidad de reacción, ¿no? Cuando las sumas y las restas del Códice Dresde. Claro, claro. Pues vamos, Iván, con el video del Museo Nacional de Antropología. En el sureste de México y parte de Centroamérica, los pueblos hablantes de las lenguas mayas iniciaron su desarrollo cultural aproximadamente 2000 años antes de nuestra era. Esta sala reúne elementos representativos de una de las más brillantes culturas prehispánicas, los mayas, quienes destacaron en la ciencia, el arte y la construcción de grandes ciudades. Políticamente se organizaron en estados independientes y fueron también poderosos guerreros. El recorrido por la Sala Maya muestra las manifestaciones estilísticas provenientes de diferentes sitios, cada uno de ellos con rasgos propios, como las monumentales esculturas, las grandes estelas de piedra y bellas figurillas que, en conjunto, revelan multiplicidad de formas artísticas unidas por una cosmovisión común. Los mayas se distinguieron por sus conocimientos matemáticos y astronómicos y desarrollaron un sistema calendario casi perfecto. Crearon una escritura jeroglífica original que hoy ha sido descifrada en gran parte, y un sistema de numeración vigesimal que implicó la invención del concepto matemático del cero siglos antes de que los europeos lo hicieran. En esta sala se reproduce la famosa tumba de Palenque dedicada a Pacal,
reconocida como un extraordinario ejemplo de arquitectura funeraria. El museo resguarda el ajuar funerario de este gobernante, cuya máscara constituye una de las obras maestras del arte universal. En el jardín exterior de la Sala Maya se encuentra la reproducción de un gran templo. Es el llamado Palacio de Hochob, expresión arquitectónica de una mitología rica en seres sobrenaturales. También se reproduce el Templo de las Pinturas de Bonampak, uno de los más célebres monumentos pintados del México antiguo. Además de ser importantes documentos históricos, sus pinturas murales son inigualables joyas del arte prehispánico. A partir del siglo X, por una serie de factores socioeconómicos y ecológicos, por el abandono de algunas poderosas ciudades, así como por la llegada al área maya de grupos procedentes del Altiplano Central y la costa del Golfo, termina el período clásico, dando paso a un nuevo orden de vida que llamamos posclásico. Durante este período, en contraste con la decadencia de las ciudades mayas del sur, la península de Yucatán fue escenario de un renacimiento cultural que proporcionó el soplo final de vida a la gran civilización maya. Bueno, pues amables adultos mayores, ahí está, es una posibilidad de distracción. Recuerden que siempre en este programa hay un espacio para que en donde les recomendamos lugares para que el fin de semana o cualquier día de la semana, recuerden que los adultos mayores en México no pagan los museos, es una excelente oportunidad para que vayan a buscar alguna de las cosas que platiquemos aquí con Gustavo, ahí en el mismo Museo de Antropología en la Sala Maya, que se recordarán fue modificado en el sexenio de Vicente Fox, tiene una muy buena museografía y ahí pueden observar muchas estelas, también podemos observar los niveles que existen, ¿no?, de los sacerdotes, los artesanos, etcétera, cómo es este nivel social que existía en la cultura maya, y desde luego está la pieza del disco de Chincultic, que es una zona arqueológica en el estado de Chiapas, en donde podemos observar a este jugador de pelota con su atavío, con sus protectores, seguramente era un practicante de un juego en donde se golpeaba la pelota con la cadera. Y bueno, pues los mayas pues tienen la célebre cancha de Chichén Itzá, que es la más larga encontrada hasta el momento, de todo lo que se ha dicho, incluso en la revista de arqueología, bueno, pues da fiel testimonio hace 2 o 3 meses. ¿Cómo ves, mi querido Gustavo, esa invitación al Museo de Antropología para nuestro público? No, pues imperdible, ¿no? Es un museo extraordinario, uno de los principales museos del mundo, no solo de nuestro país. Es imprescindible visitarlo. Cabe mencionar que es sumamente grande, que toda la parte superior está relacionada a la etnografía de pueblos indígenas. Yo creo que hay que planear la visita, son varios días para poder disfrutar, claro, el museo y no salir completamente agotado, ¿no? Porque es una visita asombrosa, fascinante, son tantas culturas, es tanto arte, tanta calidad, tanta información prehispánica y contemporánea que sale uno abrumado realmente, ¿no? Muy bien, Gustavo, pues ya afortunadamente Iván nos subió y nos está pasando la primera diapositiva de esta plática de la biblioteca de Dresde en Alemania. Sí, bueno, ahí estamos viendo en esta lámina van a apreciar ahí ya dónde está actualmente ubicado el Códice Dresde. Es una biblioteca que está ahí en la ciudad de Dresden, en Alemania, y bueno, actualmente se conserva ahí en una cámara especial, tratando de evitar que el paso del tiempo siga afectando y deteriorando sus elementos. Este documento fue adquirido, según los registros de la biblioteca, en 1739 por Johann Christian Goetz. Lo adquirió de un desconocido que prefirió mantener el anonimato. Esto pues no nos ha permitido saber o indagar la línea de
cómo fue que el códice viajó desde Yucatán, donde seguramente fue obsequiado a los españoles, y de ahí fue enviado a España, y de ahí, o muy probablemente a las posesiones de Carlos V en Alemania, y de ahí pues fue manejado por particulares hasta llegar a la biblioteca de Dresde, ¿no? Muy bien, Gustavo, ¿y qué pasaría si no se hubiera descubierto, si no tuviéramos este elemento tan importante que es el Códice de Dresde? Bueno, pues una enorme cantidad de información no tendríamos. Nosotros sabemos mucho de la información calendárica de mayas y de otros pueblos prehispánicos a través de la evidencia que dejan en monumentos en piedra. Pero en un documento escrito, en un documento de papel, obviamente es mayor la cantidad de información que se puede plasmar, y esto nos ha permitido conocer muchísimo más del vasto, extraordinario y complejo conocimiento astronómico, matemático, calendárico que tenían los antiguos mayas, ¿no? Y que seguramente compartían con muchos otros pueblos prehispánicos, en los que lamentablemente no hemos podido hallar un documento similar para poder ver el conocimiento de otros pueblos. Pero es muy parecido, porque en otro tipo de elementos o de temas es similar la información. Entonces es muy probable que otros pueblos mesoamericanos prehispánicos también tuvieran un conocimiento tan extraordinario como el que denota el Códice de Dresde. Muy bien, y vamos a la siguiente diapositiva. Aquí hablas de los estudios relevantes y quiénes son los personajes no principales. Sí, bueno, este códice saltó a la luz a partir de que el famosísimo explorador alemán recorriera las tierras americanas, ¿no? Humboldt, estoy hablando de Alexander von Humboldt, y él publica 5 páginas del códice en su libro, y esto va a dar a conocer este documento. Después va a haber otro investigador en Estados Unidos que lo identifica como maya, y esto es un gran avance, ¿no? Finalmente, un bibliotecario alemán encargado de la biblioteca de Dresde precisamente se va a poner a estudiar este documento y va a descubrir una gran cantidad de elementos de cómo opera, cómo funciona las tablas del Códice de Dresde en términos matemáticos. Y bueno, él va a dar algunas hipótesis, algunas acertadas, otras erradas, pero su trabajo es fundamental. Estoy hablando ahora de Ernst Forstemann. Su trabajo es fundamental para entender cómo operaba matemática y calendáricamente el documento. Lo que estamos viendo en pantalla es una de las portadas de uno de sus trabajos. Él hizo varios trabajos en torno al Códice de Dresde, ¿no? Y bueno, aquí está lo que mencionábamos anteriormente, que la siguiente diapositiva, Iván, para que si quieren consultar también el Códice de Dresde, bueno, pues Arqueología Mexicana ha hecho 2 números acerca de esto. Sí, es extraordinario tener ahora el alcance de la mano de comprar unas revistas por solo 80 pesos cada ejemplar y tener un facsímil de todo el códice, y no solo un facsímil, sino una explicación y una traducción de sus textos. Es fabuloso. Ciertamente el documento es tan complejo que a veces la explicación es difícil de entender, pero es un trabajo extraordinario, en este caso ya de un investigador mexicano, el doctor Eric Velázquez, investigador de la UNAM. Es extraordinario su esfuerzo académico, y nos pone a la mano una gran cantidad de información y de relevante conocimiento que los mayas tenían a través de estas 2 ejemplares, de estos 2 números del Códice de Dresde, hechos en la serie especial de Arqueología Mexicana, ¿no? Oye, Gustavo, Eric Velázquez sería una de las principales autoridades en materia del Códice de Dresde, mexicanos hablando. Mexicanos, sí, definitivamente. La verdad es que es un documento tan complejo que pocos especialistas hay, ¿no? De hecho, uno lee las páginas de estas revistas y uno puede ver la cantidad de especialistas que cita, ¿no? Y ciertamente la mayoría son investigadores de otros países. En México hay muy pocos investigadores que han trabajado el Códice de Dresde. Está también la doctora Laura Sotelo, aunque ella trabajó sobre todo el Códice de Madrid. En fin, son trabajos muy interesantes.
pero ningún trabajo había compendiado toda la información del Códice Dresde como este trabajo que estamos mostrando en pantalla. Cabe mencionarse también que en la última texto que está en esta lámina es una liga que nos lleva a la biblioteca de Dresde en Alemania, donde tiene a disposición de cualquier persona una réplica en alta resolución de todas y cada una de las páginas del Códice Dresde. Pues muy bien, adultos mayores, véanse motivados, copien con mucho detenimiento. Esta diapositiva tiene mucho tiempo en la pantalla y ustedes pueden ver el programa en YouTube. Seguimos con la siguiente diapositiva, mi querido Iván. Y bueno, en esta diapositiva tenemos una serie de información muy general del códice, la ubicación actual, que ya dijimos dónde es, su región de origen. La mayoría de los especialistas han propuesto que muy seguramente venía del área de Chichén Itzá. Está fechado, se calcima hacia el año 1200-1250 después de Cristo, si bien están seguros los especialistas de que es una copia de un códice elaborado desde el siglo V o VI después de Cristo, por alguna información astronómica que viene en el mismo. Y bueno, está realizado en papel de amate, ¿sí?, con una imprimatura de capa de carbonato de cal, que es sobre la cual ya escribieron y dibujaron los antiguos mayas. Está en el clásico formato de los códices prehispánicos, en formato de biombo, claro, ¿no? Se pliega en esa forma y tiene una longitud de 3.56 metros. Está separado en 3 pedazos. Se cree que fue separado en épocas, digamos, ya en Europa. No sabemos quién lo hizo, no sabemos si fue en la biblioteca o no, pero por alguna idea que tuvieron algún estudioso, lo separó en 3 partes. Y bueno, actualmente sabemos que tiene 39 hojas el códice, lo que nos da un total de 78 páginas, de las cuales 4 se encuentran en blanco y una está bastante tenue, bastante deteriorado su información, pero todavía es legible. Qué interesante. Bueno, seguimos, Iván, porque el tiempo es oro. Aquí que estamos viendo el calendario ritual, correcto. Bueno, hay 2 calendarios, ¿verdad? Sí, hay 2 calendarios, efectivamente, el calendario ritual y el solar, que son los más importantes, porque en realidad hay numerosos calendarios, más de 20 tipos de calendarios conocemos en el caso de la civilización maya. En este caso, la lámina nos muestra un fragmento de una página del Códice Dresde, y ahí estamos viendo los 3 tipos de elementos que siempre están como contenido del códice. Por un lado, están viendo en un azul casi morado, ¿verdad? Ahí está una parte calendárica y de operaciones matemáticas. En la parte que viene en color rojizo, ahí vemos el texto, ¿sí? Y finalmente la parte que está en verde son imágenes dibujadas, usualmente son deidades que interactúan y que ocasionalmente tienen mucho que ver con el texto que se refiere, aunque estos textos son muy escuetos. Sí nos dejan ver algo de lo que habla el texto para tratar de plasmarlo gráficamente. Muy bien, sí, siguiente. Si vamos a la siguiente diapositiva, las páginas del códice, ¿no? Podrán ver en este caso es el total de las páginas del códice y más o menos la división que la mayoría de los investigadores están de acuerdo. En este caso verán en azul claro. Todas esas páginas que están en azul claro, o esas páginas que están en azul claro, son las páginas de los denominados almanaques. Es una especie de sistema adivinatorio que utiliza el calendario ritual, que es por mucho el calendario más importante de la civilización maya y de todas las culturas prehispánicas, ¿sí? Y aquí se combina al calendario ritual con una serie de operaciones matemáticas para tratar de predecir si determinada cuestión en determinada fecha es conveniente o no es conveniente llevar a cabo. Después pueden ver en rojo unas páginas que de hecho está separada la primera, ¿sí?, de las subsecuentes. Sí, la primera está en el 24. Digamos, en la 24, en el renglón segundo, y las subsecuentes están en el renglón tercero. Estas son las denominadas páginas de Venus. Esta separación se debe precisamente a esta partición de la que hablábamos, que separaron en 3 partes el códice y luego lo unieron como estimaron que debería de ir. Sin embargo, obviamente se equivocaron y separaron las páginas de las tablas de Venus, ¿sí?
y vienen luego en anaranjado las tablas o las hojas, páginas del Año Nuevo, las ceremonias de Año Nuevo. Luego en amarillo están las páginas de las tablas de eclipses, ¿sí? Ahorita voy a referirme otra vez a estas tablas tan importantes. Luego en verde vienen las tablas estacionales, en azul claro vienen las tablas acuáticas, por ahí en azul muy oscuro hay solo 2 páginas que corresponden a tablas de múltiplos y de profecías del Catún. Y por último en blanco obviamente las páginas que están en blanco, que no contienen ninguna información. Fuera de los almanaques que ya expliqué, pues están las tablas de Venus, que el planeta Venus es muy visible desde la Tierra, tiene un intenso color rojizo visible desde la Tierra, y fue muy importante en el pensamiento cosmogónico de los antiguos mesoamericanos. Entonces estas tablas hablan un poco de los ciclos del planeta, de los ciclos visibles desde la Tierra del planeta, pero obvio, es muy importante considerar que no están hablando de astronomía, están hablando de religión maya. Es decir, el planeta Venus era una deidad y por ende el comportamiento del planeta en el cielo tenía que ver con la predicción de tiempos aciagos y tiempos benignos. Por eso su importancia y por eso su nombre. Y bueno, las tablas de eclipses, por supuesto, están tratando de predecir en un larguísimo trecho de años, más de 30 años, los eclipses posibles de ocurrir en un momento dado. Sabemos que estas tablas son bastante precisas, si bien es cierto que los eclipses ocurren como las tablas dicen, la verdad es que los eclipses nunca son visibles, o todos estos eclipses que suceden nunca son visibles desde un mismo punto, porque los eclipses solares son visibles en un pequeño territorio cuando llegan a ocurrir. Pero también estas tablas hablan no solo de eclipses solares, sino de eclipses lunares. Son extraordinarias y hay que recordar que para los antiguos mayas y los antiguos mesoamericanos los eclipses eran aciagos. Entonces también tienen mucho que ver con la predicción de tiempos aciagos o benignos. Las tablas estacionales tienen que ver con las estaciones del año. Los antiguos mesoamericanos tenían muy claras las divisiones del año y tenían la observación astronómica suficiente para determinar en qué momento cambiaban las estaciones del año, y esto ha generado precisamente la creación de estas tablas que están divididas en 4 partes, ¿no? Está hablando de un año de 365 días dividido en 4 partes, sí, que recordarán es como más o menos se divide el año tropical, el año de 365 días, sí. Cada 4 meses cambia la estación, nosotros denominamos nuestras estaciones, ¿verdad? Primavera, verano, otoño, invierno. En este caso no hay una nomenclatura similar, pero tienen muy claro en qué momento está cambiando la estación del año. Y bueno, las hojas finales, las páginas finales de las denominadas tablas acuáticas. Estas tablas son extraordinarias, se les llama acuáticas porque contienen muchas referencias al agua y terminan con una página que es muy famosa, la página del diluvio, es así muy conocida. Esa es muy interesante, ¿no? La del diluvio, de la que causó muchos estragos ahora que se iba a acabar el mundo en el 21 del 12 del 2012, ¿no? Sí, que era el fin de un ciclo de uno de los calendarios, el calendario de cuenta larga. Sin embargo, bueno, por un lado no ocurrió tal fin del mundo, ¿verdad? No, qué bueno, qué bueno. Y por otro lado, se ha descubierto que ese calendario no concluye ahí, continúa. Pero mucha gente, obvio, ligó esta parte con la última hoja del códice, que es donde está la página del diluvio, que en realidad lo más seguro es que sea parte de las tablas acuáticas. Lamentablemente su texto está bastante erosionado, aunque nos deja ver algo. Pero bueno, son tablas que tienen mucho que ver con la cuestión de tormentas, de diluvios, por supuesto, ¿no? Y por eso su nombre, ¿no? Pero es una cuestión también de calendarios vinculada a la astrología maya, ¿no? A la religión maya. Hoy vamos a la siguiente, Ivancito. Oro molido, todo este conocimiento, y ahí están con los colores precisamente lo que hace referencia. Bueno, aquí lo que estamos mostrando son cómo cada una de estas tablas se dividen a su vez en otras partes, ¿no? Estamos viendo aquí la división de las tablas acuáticas, son diferentes partes que la integran
¿no? Hay algunas partes que son tablas de multiplicar, por ejemplo, ¿no? De multiplicar no como las conocemos nosotros del 1 al 9, ¿verdad? Claro. Sino tablas de multiplicar de ciclos astronómicos muy grandes. En el caso, por ejemplo, de las tablas estacionales, multiplica la cifra de 92, porque es lo que podemos dividir el año. En el caso de las tablas de eclipses, pues da el otro número, que es la longitud total de la tabla, ¿no? En fin, esto sirve para hacer cálculos sumamente grandes, sumamente complejos, ¿no? Astronómicos. Y aquí, por ejemplo, en este caso de las tablas acuáticas que tenemos en pantalla, la última parte, la parte roja que está al final, marcada con el número 6 romano, es la que nos refiere a la famosa tabla del diluvio, ¿no? Pero es sumamente compleja la información, no es tan fácil de digerir, una cosa elemental, ¿no? Es muy elaborada, contiene información de la creación y luego contiene información de tablas de multiplicar y luego divisiones calendáricas, en fin, sumamente compleja. Pues vamos a la siguiente para las matemáticas. Bueno, aquí está, ya la siguiente es la de las matemáticas, esta es la tablas estacionales, que también tiene su propia división, lo que yo les mencionaba de que está dividido en múltiplos de 92, en fin, es sumamente interesante, difícil transmitir en un tiempo tan breve toda la explicación de unas tablas, pero vaya, pueden recurrir a los documentos que mencionábamos y a muchos otros si nos escriben aquí al doctor o a mi correo electrónico, que es gutsleon@gmail.com, me pueden escribir y con todo gusto les puedo hacer llegar información que les interese específicamente, ¿no? Y bueno, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver aquí colocado el calendario ritual, que es lo que va a funcionar en esta información, ¿verdad? Tenemos en el lado de las columnas izquierda y derecha, extrema derecha, los 20 nombres de días, ¿sí? Y luego vemos 13 numerales que se combinan, vemos en rojo la primera combinación de numerales, luego en azul claro la siguiente combinación. Una vez que se llega al 13 se reinicia en 1 y así vamos, simplemente una vez que se agotan los 20 nombres de los días se reinicia con el primer nombre del día, luego ahí viene otra serie de numerales en amarillo y luego ya puse todas las restantes en verde. En total, 13 por 20, 260 días hay ahí, vean en ese cuadro. Efectivamente, pongan mucha atención, mis queridos adultos mayores, para que haya velocidad de reacción de su cerebro. Venga, sí, Gustavo. Esa es la longitud total del calendario ritual, 260 días, combinando estos 20 nombres de días con 13 números. Y esto nos va a ir dando la información. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver cómo aquí se muestran diferentes almanaques. Ven ustedes en las columnas marcadas en rojo en dónde empieza cada almanaque. Y aquí hay 3 páginas que se les están mostrando el códice Dresde y pueden observar cómo no leen página por página como lo hacemos nosotros en la cultura occidental, sino que leen. Se fijan, las 3 hojas o las 3 páginas que tenemos están divididas en 3 apartados horizontales y pueden ver entonces en la parte superior llega a donde aparece una columna en rojo, ahí acaba e inicia un nuevo almanaque y continúa en la siguiente página y luego hasta la siguiente página y ahí termina donde nuevamente aparece una columna en rojo, ¿no? Entonces pueden ver que hay almanaques de diferente longitud, hay almanaques que son muy cortos y hay almanaques que son muy extensos, ¿no? Muy bien, siguiente diapositiva, Iván. Si vamos a la siguiente diapositiva, pueden apreciar en este caso que algunas de estas almanaques se dividen en 5 partes, como son las que están marcadas ahora en amarillo, o se dividen en 4 partes, que es solo una que está ahí marcada en verde, o se pueden dividir hasta en 10 partes, que son las 2 que están marcadas en azul, ¿no? Se divide el calendario de 260 días entre 10, entre 5 o entre 4, para permitir la combinación matemática y la actividad ritual de adivinación, porque esa es la función primordial de estos almanaques. Seguimos a la siguiente, Iván. Entonces hay la adivinación. Aquí ya veremos en concreto un almanaque muy pequeño, no podemos lamentablemente por el tiempo
por el espacio extendernos mucho, pero vamos a ver un almanaque. Vean cómo está marcado en rojo un numeral en la parte superior izquierda de la página que vemos. 2 líneas, 10. Son 2 líneas, 2 rayas, cada uno tiene valor de 5, eso significa que esto es 10. Luego, abajo de este numeral vemos enmarcado también en una línea en rojo 5 signos. Son los 5 signos del calendario ritual, de 5 días del calendario ritual. Luego vemos en verde marcados otros numerales, en este caso 29 y 23. 29 es el primero y 23 es el segundo. 19, ¿no? No, 29. 29, perfecto. Porque es 9 más el signo de 20. Muy bien, sí. ¿No? Aparece el signo de 20 y 9, por eso da 29. Y en el otro es el signo de 20 más 3, por eso nos da 23. 23. Y bueno, lo que va a suceder en este caso, si vemos la siguiente lámina, ¿sí? al numeral 10 empieza el primer signo de día, que es en este caso Ik. Hay que sumarle 29, pero hay que recordar que no es 10 más 29 nos va a dar 39, porque solamente llega hasta 13 los numerales del calendario ritual. Entonces, una vez que llega a 13, se tiene que regresar al 1. Entonces, a 10 le sumamos 29 y vamos a llegar al siguiente numeral que está marcado ahí en guinda, en rojo, por parte de los mayas, que es el numeral 13. Entonces, 10 más 29 vamos a llegar a 13, porque insisto, solo se llega al numeral del 1 al 13 dentro del calendario ritual. Y luego a este 13 le vamos a sumar 23, que era el número que sigue, que está en negro, y vamos a llegar nuevamente a un numeral 10. Y esto nos regresa al inicio del almanaque. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ver esto gráficamente dispuesto. Vemos 10 Ik más 29 días, ¿no? Y nos va a llevar a 13 Chuen. Chuen está marcado entre corchetes porque en el códice no aparece Chuen, pero aparece el numeral 13. Entonces ahí hay 29 días y si nuestros adultos mayores ven, son exactamente 29 días a partir del día 10, Ik, que inició con Ik, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Y luego, si sumamos, como decimos, ahora 23, damos la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. Ahí vemos el numeral que hay que sumar, ¿sí? Si hacemos la siguiente lámina, por favor. Ahora estamos viendo entonces cómo donde estábamos en 13 Chuen, sumamos 23 y nos va a llevar a 10 Ish. Este día Ish sí está en el códice en la columna del lado izquierdo. Si damos a la siguiente lámina, por favor. Adelante, Iván. ¿No? Ahí estamos marcando claramente el 10 Ish, ¿sí? Que es el siguiente día del calendario. De esta manera ya se recorrió el calendario, ya llegamos al siguiente ciclo, al siguiente día marcado en la columna inicial, ¿no? Entonces, ¿cuántos días pasaron para que del primer símbolo del día pasara al segundo? Estamos hablando de 52 en total. 52. Si sumamos 29 más 23 nos da 52. Muy bien. Y si tú multiplicas 52 por 5, que son el número de días que están en la columna izquierda, te va a dar los 260 días. Perfecto. Entonces hay un ciclo completo de los 260 días. Exacto. Entonces de esta manera es como opera matemáticamente. Ahora si vamos a las escenas, aquí estamos aislando las escenas, estamos viendo a la diosa I o a la diosa U-Ishik, Sak-Ishik, ese es su nombre. U es luna, Sak es blanco, Ishik es mujer, perdón, sería la dama luna, y luego dice Sak-Ishik, que es la dama blanca. ¿Son clara, dos damas entonces ahí? No, son dos nombres que tiene esta diosa, ¿no? Es la dama blanca y la dama luna, esos son sus nombres. Es una diosa conocida como la diosa Ik, y acorde a Thompson, está sentada en las piernas del dios del viento y le acaricia el mentón al dios del viento, ¿sí? Y están en una actitud claramente amatoria, ¿no? Acariciándose, amorosa, acariciándose. No así en la siguiente escena que vemos del lado derecho, donde aparece la misma diosa, U-Ishik, Sak-Ishik,
ahora acariciando el mentón, aparentemente extiende la mano acariciando el mentón del dios de la muerte, un dios que está descarnado y que tiene ahí sus huesos, y ella tiene los ojos cerrados, lo que indica sin lugar a dudas la muerte. La muerte. ¿No? ¿Y qué significa la muerte ahí? Bueno, aquí el augurio es negativo. Si vamos al siguiente, la siguiente diapositiva, vemos enmarcados en amarillo el texto en la parte superior. Lo que dice ahí. Y lo que dice, acorde a la lectura del doctor Velázquez, es Yatal U Ishik Sak Ishik Osh Will. Este es por cuanto hace a la primera imagen donde acaricia al dios del viento. Su pago, es la traducción sería literalmente, su pago es U Ishik Sak Ishik, mucha comida. Esto significa que se está dando en pago a la dama lunar, al dios del viento, y el augurio es abundancia de comida. Entonces, durante estos 52 días... Durante la primera parte de los 52 días, los 29 iniciales, cuando se llega a ese numeral 13 Choen, estamos en un augurio positivo, perfecto, en un augurio benéfico que está determinando que va a haber abundancia de comida. Y si nos vamos al siguiente texto, a la siguiente imagen, cuando se llega a 10 Ish, dice el texto, Yatal Uishik Sak Ishik Kimlal. Su pago es Uishik Sak. Regresamos al anterior, por favor. Un anterior, Iván. Su pago es Uishik Sak Ishik mortandad. Esto significa que en esta fecha de 10 Ish se da en pago a la dama lunar, al dios de la muerte, y el augurio es nefasto, el augurio es negativo, el augurio es mortandad. Mortandad. Vamos a la siguiente diapositiva. Qué interesante, los augurios. Todo estaba calculado con los mayas. Sí, lo que vemos ahora en esta diapositiva, ya acabamos con el almanaque muy corto que pudimos mostrar. Aquí simplemente es mostrarles a ustedes que los textos que vienen en los almanaques son textos que tienden también a un ejercicio de literatura. Reiteran muchas veces la palabra con la que se inicia y muchas veces repiten palabras en la parte interna. Si se fijan en esta lámina, verán enmarcado en amarillo, siempre se repite la palabra Joyaj, ¿no? Que es se estrenó. Así empieza cada uno de los augurios de Todos los amarillos son lo mismo. Exacto, se estrenó. Así empieza todos los augurios de este almanaque. Ya no vimos aquí el comportamiento matemático, no tenemos lamentablemente el tiempo para ello. Pero luego verán en rojo, dibujado en rojo, también la palabra upá, que es su alimento, ¿no? Entonces vean cómo repiten un término para iniciar la frase y intercalan la repetición de un término dentro del resto de la frase, haciendo estas cuestiones literarias que suceden, ¿no? También en los poemas en castellano o en otra lengua. Esta repetición constante de términos es también una expresión literaria, ¿no? Y bueno, quisiéramos mostrarles mucho más, pero el tiempo se nos está agotando. Hasta aquí llegaríamos en cuanto a las láminas. No nos da lamentablemente más el tiempo, ¿no? A ver si regresamos ese de la suma para que ¿cuál sería? Como 3 atrás, ¿no? Gus. Hay 3 atrás en donde están las la diosa 16. Ajá. Ahí. Entonces aquí es muy interesante porque también este calendario, estos 260 días, los podemos dividir entre 52 y tendríamos 5 diferentes colores en todas las sumas del calendario de los 260, Gus. Sí, porque una vez que se regresa a 10 Ish, hay que volver a sumar nuevamente 29 y se llega a otro nombre de día, siempre con el numeral 13, y luego se suma 23 y se llega a 10 y con otro nombre de día, y así se va repitiendo hasta que se agotan los 260 días y se vuelve al punto de partida del calendario ritual. Ahora, de cada uno de los días, de los 5 que se encuentran abajo del primer numeral de 10 SIC, si regresamos a esa diapositiva, Iván, para que nos explique cómo es la suma, o sea, aquí, ¿no? ¿A cuál querías? Perdón, en donde sumas en diagonal el 10 y luego están los 5 días. Ahí. La siguiente, por favor, Iván.
Entonces aquí observamos 2 líneas en color rojo y sumas esos 10 en diagonal hacia abajo y ahí encuentras el resultado. Exacto. Y después termina el ciclo de 52 en el nuevo cuadro que está a tu mano derecha, en donde hay 2 líneas que son 10. Entonces el primer día que... Sí, al numeral 10 que está marcado en la parte superior izquierda le sumas 29 y llegas a 13 y un nombre de día. A esto le sumas 23 y llegas a 10, que es el recuadro en rojo a la extrema derecha de ustedes. Muy bien. ¿No? Y eso nos vuelve a llevar al punto de inicio del numeral 10 que está en el extremo superior izquierdo. Muy bien, esto quiere decir que vas bajando el cuadrito en donde está el día. Exacto. Y abajo en el siguiente cuadrito, que si lo marcaríamos en rojo serían otros 52, y luego termina otro ciclo de 52 abajo y culminamos hacia abajo en la parte inferior izquierda con otros 52 días. ¿Sí? Exacto. Y al final vamos a terminar en 10 IC, que es el día en que se inicia este almanaque. Cada almanaque tiene un inicio diferente, cada almanaque tiene números que se añaden diferentes, ¿no? Cada almanaque tiene una combinación matemática diferente. Hay almanaques que antes de regresar a los días del lado izquierdo se hacen alrededor de 14 o 15 sumas, ¿no? Pues muy bien, el tiempo, como decíamos, pues es muy corto para tanto conocimientos de los mayas. Para la gente que quiera ampliar sus conocimientos, Gustavo Gutiérrez está en el Museo Memoria y Tolerancia todos los sábados a las 10 de la mañana. El sábado termina un ciclo. ¿Cuál es este ciclo, Gus? Precisamente estamos hablando del Códice Dresde, de ahí surgió la idea de venir acá y explicarles algo del códice, ¿no? Este sábado vamos a hablar de las tablas de Venus. Precisamente el sábado, hace 15 días hablamos de las tablas lunares, y este siguiente sábado vamos a hablar de las tablas de Venus, y en diciembre vamos a seguir con el códice hablando de las tablas estacionales, las tablas acuáticas y las ceremonias de Año Nuevo. Como ven, bueno, pues Gustavo ahí tiene 2 horas, 2 por 4 sábados o 2 por 5, son muchas horas y no podemos sintetizar en un programa de 45, 50 minutos todo este conocimiento. Pero bueno, pues aquí el compromiso con Gustavo, ojalá nos siga aceptando las invitaciones, porque de verdad me han comentado compañeros que ven el programa que les mando esto, que es súper interesante. Y bueno, pues vamos a darle continuidad a esto, porque nuestros adultos mayores, pues en la medida que tengan más posibilidades de conocimiento, estarán más atentos y sobre todo valorarán su cultura. Pero yo quiero, bueno, nuestros contactos, amaedad con doble A al principio, @prodigy.net.mx, teléfono 508103 82 de la CODEME y 5648-1852 fijo, para que nos hagan llegar sus comentarios. Y yo le voy a pedir a Gus si nos dice cómo uno de los autores famosos que dice en la última diapositiva del sábado antepasado, que dijo que los mayas, sí, ¿no? Es una frase muy famosa de precisamente Eric Sidney Thompson, que decía que la astronomía maya es demasiado importante para dejársela solo a los astrónomos, refiriéndose a que había que estudiarla historiadores, epigrafistas, especialistas en arte, ¿no? Especialistas en religión, porque si se la dejamos solo a los astrónomos, pues solo nos van a dar el comportamiento astronómico, pero esto es una combinación de muchas ciencias, ¿no? Bueno, pues mis queridos adultos mayores, siéntanse mexicanos. Toda la cultura maya es nuestra y hoy hemos visto un tema que le va a dar mayor identidad a nuestro pueblo. Buenas tardes, buen provecho. Gracias.